Buenas tardes, mi nombre es Paz Monge, soy la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y hoy nos encontramos en la presentación del libro de la exposición Horizonte Espinoso, una exposición que en este momento se encuentra en el museo, en la sala uno, y hoy nos acompañan sus curadoras y unos invitados muy especiales para poder hablar un poco más a fondo de los temas de la exhibición y también yo creo que es la importancia del proyecto editorial dentro del museo y cómo este libro pudo salir en simultáneo con la exhibición. Hoy nos acompañan, bueno, las curadoras de la exhibición que son Sofía Vindas y Gabriela Sáenz. También tenemos a don Rolando Barahona, a Luis Fernando Quirós y a Sofía Villena. Entonces, les doy la palabra para que tal vez nos cuenten un poco sobre su experiencia con el libro, comentarios que tengan y cualquier otro comentario o duda que surjan. También Gabriela y Sofía van a estar eh, comentando un poco al respecto. Si gustan, empezamos con don Rolando. Bien, hola, buenas tardes. Desde mi nicho como diseñador, docente, artista y curador humanista visualizo Horizonte Espinoso en su esencia como un construir lazos entre el vivir y sus vicisitudes. Esa sucesión de acontecimientos favorables y adversos que se confabulan hasta conformar cada ahora irrepetible. La conexión de visiones de diversos colores y texturas que hilvanan un collar cuyo hilo conector permite que cada expresión sea libre y a la vez parte indisoluble de un todo multisabor sin comprometerse con un ritmo común, mas sí en un conglomerado de voces asincrónicas que construyen un legado multifacético de juicios, condenas y redenciones. Un concierto de sentimientos, libertades, heridas y silencios expresivos. Acertadamente, ese horizonte espinoso construido por la rivalidad humana se explica a sí mismo como una expedición de aventura investigativa que al deambular en su programada secuencia direccional de meta flexible, se transforma en un ingenioso viaje sin expectativas para el visitante, absorbido por cada voz que le seduce, que va excusándole, que va dándole la entrada a una cueva, sala 1, que guarda y custodia las cicatrices resultantes expresadas por la mente reflexiva de 35 artistas reaccionando y codificando sus emociones ante momentos críticos que va enfrentando la humanidad. Un horizonte inalcanzable del que emergen nuevos retos sorpresivos, desconocidos diría yo, convirtiéndose en un vector de crecimiento artístico para la cultura costarricense, de la región e incluso más allá, nutriendo así un fresco poder de la cultura capaz de impulsar su desarrollo como beneficio intangible a manera de patrimonio rescatado, actualizado, digerido y transformado en nuevas interpretaciones de las crisis resultantes del constante roce entre el pensar, el imaginar y la lucha eterna por comprender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Irremediablemente cada ser, cada mente de la mano de esa involución acelerada que no espera y que tampoco pronostica los ámbitos de conflicto o duda que se avecinan. Las obras seleccionadas exponen el atrevimiento de sus creadores al intentar descifrar las raíces y efectos de esa confusión social, política, cultural y emocional que parece diluirse en un silencio con la fe de generar nuevos retoños o brotes de ilusiones en esas espinas, aguijones que acechan la armonía y estabilidad provocando inseguridad y titubeo en la mente humana. Esta investigación visibiliza el eterno juego que, como ruleta rusa, mantiene a las mentes creativas habitando el mundo en el tiempo sin fin, según el filósofo Sergio Rojas, mencionado por las curadoras. Horizonte Espinoso se convierte en una ceremonia entre documentaciones desde diversas visiones ante esa problemática existencial que hambrienta, acosa al ser humano, un rito quebrando actos establecidos hasta convertirlos en conjuras que imploran impedir las energías malignas inevitables. Un amorío entre visiones alternativas que invocan transformaciones en los procesos inconexos. ¿Producto de qué? De
la competencia y la lucha por el poder o la imposición de una verdad de esencia dudosa. De cada voz aflora tanto poesía y amor, como violencia, incertidumbre y desamor. Un híbrido de expresiones con el que cada artista seleccionado ha logrado desnudar la ambivalencia de la crisis humana. El yin y el yang, en resumen. Luz y desolación pronostican rumbos constructivos del quehacer humano. Como ejemplo, Espacio de Meditación de Manuel Zumbados expone la impactante metáfora de la violencia que conduce a meditar al dolor, eco del caos y la crueldad humana, y a la serie negra de José Alberto Hernández, exponente de la devastación humana. Y como suavizante de ese ámbito oscuro, diríamos, surge la obra que expresa esperanza donde se necesita la luz, de Carlos Fernández, que recoge su pasión por la botánica y el mundo natural inspirado en Gessner, padre de esa magia de la botánica y la zoología moderna que nos nutre a cada ser humano. Otro ejemplo es Escaleras blandas de Sila Chanto. El proceso siniestro de subir y bajar pisoteándose uno a otro sin llegar a nada, desde la pared cerrada hasta el vacío y al sinsentido, cuyas energías se conjugan con las vibraciones exploratorias de la videoinstalación al frente de Marton Robinson Performance, que explora la huella de la inmigración asiática en Costa Rica, cuya memoria femenina fue muchas veces silenciada o ignorada sin llegar a mitigarlas. Ese diálogo entre estas dos obras es impactante. Se puede pronosticar que esta muestra, edificada con rigurosidad, detenimiento reflexivo, investigación lúcido y objetivo, se convierte en un lugar de vanguardia en la conservación de expresiones cuya esencia es la libertad de detectar, interpretar y a la vez reconstruir una columna sólida de ese patrimonio artístico, a veces confuso, en otros inconexo. El beneficio intangible para cada artista, ¿cuál es? Conlleva este reto a una ventana que se abre a comprender su misión, restaurada y apreciada desde una perspectiva no impositiva, pero sí organizada con un hilo conductor que no respeta fechas ni generaciones, pero sí la magia de la imaginación y el razonamiento de mente amplia tamizada por todos y cada uno de los colores y sabores de cada artista. Esta muestra abre a cada participante una puerta para reflexionar, dialogar, analizar su expresión en experiencia compartida. Diría yo una especie de obra teatral cuyos protagonistas son sus diversas voces para llegar a comprenderse en su yo interior, el sentir de otras visiones, propósitos, encantos y desencantos en la exploración por una verdad que todavía realmente no se logra descubrir plenamente. La humanidad. Un reto que indirectamente impulsa la estrategia de la profesional curaduría. Desglosar la crisis, el dolor, el sufrimiento junto a la esperanza y la armonía de esta investigación es sin duda un avance hacia la solución del conflicto crítico, hacia una posible luz a la distancia. En Horizonte Espinoso, un llamado no a debatir, pero sí a actuar, vislumbra un destino privilegiado para todos los viajeros del ámbito de la creatividad artística de esencia social, política y cultural, capaz de aportar valores con otra actitud ante la responsabilidad de actuar y visibilizar la crisis para nutrir la sostenibilidad de un planeta en agonía hacia un restaurado patrimonio artístico local, regional e incluso mundial. Es un redimir el egoísmo humano. Felicitaciones a todos los participantes. Quedamos profundamente en reflexión intensa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, don Rolando, por una reflexión tan atinada sobre la publicación y también el esfuerzo grandísimo que hicieron los artistas y las curadoras y también el museo en esta exhibición. Seguimos con don Luis Fernando Quiroz. Disculpe, perdón. Un pequeño detalle. Sí. La publicación, el libro es de lujo, realmente de dormir con él día y andar con él día y noche, explorándolo y viendo. Es bellísima, bellísima poesía armada con sabiduría.
Mil gracias por ese aporte. Gracias, don Rolando. Seguimos, perdón, con Sofía. Bueno, primero, buenas tardes. Realmente les agradezco muchísimo la invitación. Un honor estar compartiendo con dos mujeres que admiro mucho, y Rolando y Luis Fernando, por supuesto, también. Yo voy a compartir una presentación primero. Por la brevedad del tiempo, preferí proceder de esta manera porque si no yo voy en círculos. Entonces, bueno, quería comenzar con esta imagen para comenzar por la premisa de que realmente no podemos tomar por sentado la distancia que se coloca entre las piezas de arte y la relación que las piezas de arte desarrollan con la pared. Estas cuestiones de espacialidad realmente han tenido que ver con procesos históricos, políticos, sociales, que han ido variando a lo largo del tiempo. Comenzamos con un ejemplo un poco más familiar, que es el de los salones, pero también quería traer un ejemplo que quizá pueda ser un poco menos familiar, que es el de los avant-garde rusos, en donde cuando se estaba pensando una museología que pudiera responder realmente a las transformaciones debido a la revolución, un aspecto que se estaba cuestionando era el espacio que iba entre los trabajos de arte y la relación de los trabajos de arte y la pared. Hoy en las exposiciones contemporáneas creo que las cuestiones que tomamos por sentado sobre el espacio para mí se evidencian más en exposiciones colectivas, ya que implican una negociación de voces muchísimo mayor y de condiciones también. Entonces, bueno, ¿cómo esto para mí se relaciona con la exposición y por qué comenzar por aquí? Creo que primero, en un sentido macro, realmente estamos atravesando un momento donde muchísimas cuestiones que damos por sentado en términos del espacio se están cuestionando, y en términos del espacio en relación con la salud, en relación con el cuidado, etcétera. Y luego tenemos una exhibición que su mismo nombre nos hace alusión a un concepto espacio perceptivo. Entonces yo quería comenzar esta presentación, que realmente es una serie de argumentos y preguntas y un recorrido de imágenes, por la pregunta de cómo Horizonte Espinoso aborda el espacio y cómo este puede estar introduciendo nuevas consideraciones espaciales a su museología específicas de la época, que quizá anteriormente no se estaban tomando como factores. Siguiendo con este lenguaje espacial, porque esta invitación no es solo hablar de la exhibición, pero es hablar de la exhibición y el catálogo, que eso me parece interesante. Quería pensarlo en esto de la relación que guarda el territorio y el mapa. Entonces, lo que voy a mostrar es una serie de cuestiones que yo noto sobre el espacio en la museología y cuestiones que yo noto del espacio en el catálogo, que tienen que ver con la práctica de diagramación, de diseño, etc. Pero antes de empezar, por señalar esos puntos, quería hacer un breve recorrido, una selección de momentos, una selección aleatoria de momentos en el MAD, porque realmente a mí me parece importante recordar que ha habido ejercicios muy diversos de cómo asumir la espacialidad de este museo tan peculiar, ¿verdad? Realmente esta idea de que nunca fuimos un cubo blanco no solo apela a la infraestructura ¿verdad? La estructura arquitectónica, pero también a los tipos de dispositivos que se usan museológicamente, que han venido del de teatro, de vitrinas comerciales, de la organización del espacio público. Entonces voy a mostrar una serie de momentos. Siempre me es importante que asumamos este recorrido un poco rápido, teniendo en cuenta de qué esferas y procesos sociales más allá del arte han influido en cómo una museología se ha abordado en el MAD. Entonces, por ejemplo, tenemos ejercicios que tienen que ver con vistas frontales y líneas de fuga.
Tenemos ejercicios, como decía antes, con luces teatrales que utilizan luces focales, el uso de sombras, reflejos, cuestiones que tienen que ver con cómo el afuera se trae el adentro. Aquí hay una exposición justo también curada por don Rolando, que se utilizan las líneas de cebra, por ejemplo, en el suelo. Luego una exhibición que a mí me parece muy importante, que fue la de El que enseña no vende, que tenía que ver con las tiendas en San José, y cómo la forma de organizar las vitrinas, su lógica del espacio podía influir en otro tipo de museología que acogía un cierto caos, a saturación, etc. También me parece importante este ejercicio que hizo Sila en 2012. Entonces, ahora sí, con esto en mente, lo que voy a hacer es, como dije, como enfatizar una serie de cuestiones que yo noto en Horizonte Espinoso, que para mí no necesariamente se manifiestan en el discurso curatorial, pero que complementan, y que para mí esto es parte de la riqueza de curar una exhibición, así como sería de hacer una obra artística, que nunca es un círculo completamente cerrado, pero que permite todas estas otras interpretaciones y formas de experimentar el espacio. Entonces comienzo por la exhibición y luego ir por el catálogo. Me parece realmente que esta pieza de Carla Solano nos da coordenadas muy importantes de cómo asumirnos dentro de la sala, que es, para mí asume una complejidad entre que yo me siento estrecha y hacinada, pero también me da esta búsqueda por un lugar cerrado, un lugar de confort, un lugar que me acoja, que me da el soporte. Y realmente, bueno, esta cuestión de que vuela a la escala humana, realmente me parece importante y que dialoga con cuestiones que para mí están en la museología. El segundo punto que quisiera señalar es que son de las exposiciones que yo he visto en la sala 1 con muchísima más densidad y proximidad en las piezas, y esto me parece muy importante y que no se debería dejar en el fondo. Como tercer punto, quisiera señalar las paredes flotantes, que flotan a diversas alturas, son de diversos tamaños, y que son paredes que no cierran completamente. Para mí son más como tipos de persianas que tapan un poco, pero siempre tenés eso de que tenés piezas a los márgenes, realmente para lograr tener como para aislar un trabajo de arte, tenés que acercarse muchísimo a las piezas de arte. Además tenés, pero como decía don Rolando, tenés piezas, una diversidad de piezas, de colores, de materialidad que cuelgan a distintas alturas. Entonces esto lo que tiene el efecto con las paredes es que, por ejemplo, en esta pieza, en esta fotografía vos ves que la de Sila Chanto siempre se ve. Tenés los puños de tierra de Carlos que también se ven por debajo de estas paredes flotantes, y que esos me parecen efectos muy importantes. Creo que este es mi último punto de lo que es el espacio físico, que yo, bueno, y aquí, perdón, para ir atrás también, que me parece importante, que crea planos, que realmente hace que cada perspectiva se siente, o cada movimiento, cada perspectiva se siente muy distinta en cómo se ve la exhibición. O sea, crea como 1000 exhibiciones, digamos, dependiendo de donde uno se pone de pie. Y al pensar en esta idea del horizonte, yo pensaba como, bueno, ¿qué líneas para mí realmente se trazan en la exposición? Y a mí me parece muy peculiar que algo se traza una línea que confluye, porque hay un diálogo matérico, que son 3 piezas que utilizan la tierra y que están colocadas en el suelo, que es la de Andy, la de Diana y la de Carlos, que para mí crean una línea. Y luego tenemos al salir estas 2 proyecciones de Stephanie y Patricia, que también crean como esta línea del cielo. Entonces me parece interesante con esta temática del horizonte preguntar cómo confluyen la tierra y el cielo en esta exposición. Y bueno, para pasar al catálogo, para luego ya terminar,
Estas preguntas siempre me parecen como muy importantes para realmente pensar los efectos de un catálogo. Ciertas cuestiones que me parecieron peculiares de este catálogo en comparación a como otros catálogos se han venido haciendo en el MAD, que no vi, por ejemplo, fue que se utilizan fotos de archivo. A mí me pareció muy significativo, por ejemplo, ver esta pieza de 1994, esta instalación de 1994. Luego, como el texto se utiliza con la imagen, usualmente lo que he visto es que el texto que describe las piezas se usan como fichas catalográficas. En este caso, también como señaló Rolando, es un solo texto, un texto que utiliza un lenguaje de cierta forma poético, y que se va, digamos, intercalando con las imágenes. Aquí algo importante es que pues, para mí es un efecto que también se ve en la exposición física, que es que la descripción de una pieza se cola en la imagen de la otra. Entonces, este diálogo, que esto para mí es de que siempre tenés la pieza de otro artista en el margen, me parece importante. Aquí creo que es interesante ver cómo se colocan los nombres de los artistas, que para mí el tipo de diseño enfatiza la densidad que se usa en el espacio también físico, al ser 35 artistas en la sala 1. Y por último, realmente pensar que también es un catálogo que salió en conjunto, en sincronía con la exposición, como señalaba Paz, que eso es particular en el contexto. Estos tecnicismos que se podrían considerar como tecnicismos, para mí realmente siempre están cargados de mucho significado y que son importantes de poner tanta atención como cualquier discurso oficial o manifestado. Entonces, para pensar en las nuevas preocupaciones espaciales en la actualidad, para mí tienen que ver con dos cosas particularmente, que es con proximidad y escala, y con dos eventos. El COVID-19, por supuesto, y esto que también los curadores expresan en su discurso, que es la era antropoceno, que también se puede caracterizar como capitaloceno, pensamiento planetario, que tiene que ver con el impacto humano como una capa geológica en el planeta. Entonces realmente, como dije, yo no es dar una lectura cerrada, pero quiero, a partir de esta serie de momentos y cuestiones que subrayé, quiero dejar estas preguntas abiertas pensando en cómo todo esto que estamos viviendo nos puede dar nuevas claves de consideraciones para ejercicios museológicos que quizá antes no tomamos en cuenta, así como el aire, como estas nuevas ideas realmente que tenemos ahora del cuidado, de dónde empieza la salud de mi cuerpo y dónde termina la del otro. Estas cuestiones de relación y espacio que se están desnormalizando a raíz de los eventos que estamos viviendo, cómo eso se puede manifestar en nuevas museologías. Entonces quiero dejar estas preguntas abiertas, las voy a leer y con esto concluyo. ¿Cómo respiran las obras de arte? ¿Cómo se tocan entre ellas? ¿Cómo se cuidan? ¿Y cómo se contagian? Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, también por esa visión tan única y esa introducción al principio que me pareció una manera fenomenal de poner en contexto el esfuerzo y digamos como estos matices y estos encuentros de la historia del arte dentro de también lo que se hace en el museo. Entonces, muchísimas gracias. Y por último tenemos a don Luis Fernando Quiroz, que nos va a compartir también su reflexión. Buenas tardes, les decía que voy a hacerles lectura de mi presentación que titulé El libro y sus metáforas. Ya hice 2 comentarios de la exposición anteriores, así es que preferí centrarme en el libro. Importa decir que el libro o catálogo de una muestra de arte contemporáneo como Horizonte Espinoso o cualquier otra exhibición es fundamental en tanto refuerza lo visto, permite profundizar en lo apreciado en la visita al museo, de la cual por lo general persisten interrogantes
e implican incluso cuestionamientos a lo visto. La lectura de un proyecto expositivo son muchas y todas componen la idea central previsualizada por la propuesta de los artistas y las curadoras. Sin embargo, tener la posibilidad de las obras, la posibilidad de leer y releer los textos y repasar las fotografías de las obras expuestas, esclarece las aguas turbias de lo que yo llamo el río de la interpretación de las aguas del arte. Bueno, que como dice, al entrar, como dice Priscila Monge, que estamos en un lugar, un espacio espiritual que nos empodera, en un espacio que nos provoca la intimidad, ¿verdad? De reflexionar con lo que estamos viendo, y esto nos lo llevamos a la casa, ¿verdad? Donde hacemos repaso, recapitulamos en página por página al leer el libro, en ese ejercicio crítico de visitar el museo. El texto curatorial en el cual se reflexiona la cuantía del pensamiento puesto en la propuesta, abre de nuevo las puertas al recinto museístico para reconocer las distintas temáticas trazadas y su lateralidad, las dialógicas entabladas en las obras en el mismo eje o relacionado con los tratamientos de los materiales y otros abordajes de contenido, son generadores de interés en dicha revisión con que se experimenta la memoria. Respecto al libro que hoy se presenta, considero 3 metáforas implícitas que dan valor encadenado durante la lectura y aún el recuerdo de un evento en particular, cuando el museo abrió sus puertas en 1994, cosa que les hablaré al final. La primera metáfora considera el tronco espinoso dispuesto en posición horizontal como la línea última e instancia donde desaparece o nace la luz, lo inteligible del arte, manifiesto en la muestra, en la cual cada espina o aguijón de ese tronco refleja una obra por obra, pegadas a la corteza del árbol de Pochote, ¿verdad? El Bombacoxis quinata, es el nombre científico de ese árbol. Y se asimila con la noción punzante de la espina, en tanto y cuanto cada pieza es una asunción al estado de conciencia y complejidad del acto creativo. Dicho acto es como el parto, donde hay espasmos, pero también hay alegrías. Van Gogh, en las cartas a Theo, decía que una parturienta no presenta a los demás al recién nacido ensangrentado por el proceso de nacimiento, lo muestra con sus mejores ropajes,
y con esta similitud se define lo anguloso de la actividad artística, donde hay, como dije, un aguijón que nos recuerda que a pesar del amor, perdón, a pesar del amor, también hubo dolor, hubo dolores de parto, ¿verdad? Como también lo es el trabajo creativo de los artistas al crear cada obra. Como segunda metáfora, considero el tronco como el libro mismo o el catálogo mismo de esta muestra, donde cada espina es una página y un contenido relacionado según el eje temático, pues si es al escribir dichas páginas hubo un reto, hubo un campo de batalla y hubo gigantes que apoyan ese desafío. Curadoras de las obras que exponen en su compendio, de un compendio tan punzante como es contemporáneo, tan antiguo tratar en los frutos, sino que está en el proceso. El rizoma como noción teórica para parangona la tercera metáfora, superficie de la planta, y no son una sola planta, sino muchas, formando red en esas mesetas del conocimiento. Eso también ocurre bajo el pavimento mismo de la Sala 1 y del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Algunas obras son que cuelgan de aquellas vigas y bastiones que sostienen a esa añosa edificación. Hablo, por ejemplo, de escaleras blandas de Sila Chanto. Y también, como mencionó Sofía, de los paneles que levitan colgados de aquellas vigas del techo. Lo más interesante y actual del concepto del rizoma es que una planta puede tener la raíz acá, en este caso del museo. Y esto es otro parangón de la obra de arte y que se exhibe en esa muestra. Pero su esencia doble o influencia puede brotar en otra zona de cultivo, a donde el lector lo lleve, lo comparta con otros lectores interesados en esta forma de cultura. Se trata de un aspecto que refleja muy bien la incertidumbre y la vulnerabilidad que tanto hablan las curadoras en su texto. La vulnerabilidad de nuestro ser, pues nadie sabe dónde vamos a brotar. Nadie sabe dónde va a brotar dicho rizoma. La única certeza que se tiene es que lo hará y donde nadie lo espera.
según reza la teoría de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en los estados del arte y la cultura y la sensibilidad contemporánea de estos tiempos que vivimos. Hay varios ejes que tienen piezas paradigmáticas y que pueden ser contradicción de estas metáforas que les hablo, de que esos aguijones pegados a la corteza del pochote, pero como dije, importa considerar toda oposición. Al inicio de la muestra, aprecié la pieza de Luciano Goizueta, titulada Otro Nómada, en el cual pinta un auto viejo y destartalado, cargado de chunches que, según el autor, encontró en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. Quizás lo más interesante de esa memoria es el significado actual que podemos relacionar o asociar a un acercamiento del género, como la ley del descarte, que tanto refiere Francisco al inicio de su pontificado. Los ancianos resultamos incómodos para el poder, para los banqueros usureros, para todas esas nociones de poder, y que lo hemos visto al inicio de esta pandemia. Cómo se dijo que iban a ser, por ejemplo, en Europa recibidos en los hospitales gente hasta cierta edad, y quedaban desprotegidos los ancianos. A veces quisieran tirarnos al basurero que ellos mismos llevan encima, como ese auto averiado pintado por Goizueta, cuyas refacciones ya no se consiguen y degradan el paisaje urbano. Este libro, como expresé al inicio, me hace recordar la muestra Antiamérica, curada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Rachel Weisz para el 5º centenario de la dominación española, y los discursos descolonizadores que cuestionan las muestras empaquetadas, importadas desde Estados Unidos y Europa. Escuché decir al trío curatorial en ese momento que los proyectos generados dentro de la perspectiva sur-sur, que es en la cual nos ubicamos, deberían verse a iguales, con una atenta investigación, con una profesional curaduría como es esta de Horizonte Espinoso, con sistemas de embalaje para el transporte posible y un itinerario de circulación fuera o regional, o que pudiera actuar como un puente entre las aguas turbulentas de la política internacional, ante los protocolos sanitarios, ante las aguas turbulentas de esas nociones de neocolonización, dominación hegemónica, discriminación y exclusión social. Me olvidé de decir también, hablar del libro, del catálogo. Es otro punto muy importante que se apuntó en ese momento, de que todo ese compendio preparaba a la exposición dentro de estos discursos.
O sea, y con esto concluyo esta mi percepción de Horizonte Espinoso 2021. Tan solo le falta a esta exposición el itinerario de circulación. Reto que la calidad de la muestra de alguna manera nos lo augura. Bueno, gracias. Esta fue mi percepción de este proyecto. Y todavía me queda por ahí un comentario general de la muestra que se publica a principios del próximo mes de marzo. Gracias. Gracias, don Luis Fernando. Ahora seguimos con comentarios o alguna reflexión final por parte de las curadoras, respondiendo quizás algunas de las preguntas o comentarios de los exponentes. Bueno, yo en este momento estoy muy conmovida, tocada por cada uno de las intervenciones que han hecho ustedes tres, Rolando, Sofía y Luis Fernando. Conmovida y agradecida por la intervención que han hecho, porque de alguna manera esto le da una dimensión más a la exposición, porque es ya las personas percibiendo lo que los artistas están proponiendo en esa muestra, lo que las ideas que articularon el diálogo entre esas obras a través de ciertos conceptos que nosotros usamos como mediadoras de lo que quieren y lo que están diciendo los artistas. Ustedes se vuelven como parte de ese coro, ¿verdad? Como esa multiplicidad de voces que aportan a las diferentes lecturas de una muestra con tanta riqueza artística y tantas voces y diferentes perspectivas desde el punto de vista de los artistas. Entonces, una reflexión desde lo humanístico, desde lo humano, desde lo espiritual de Rolando, una concepción del espacio que me parece muy interesante porque, bueno, en realidad la museografía, el diseño de la museografía sí la hicimos Sofía y yo, y fue una cosa como muy intuitiva, ¿verdad? De cómo poner a dialogar esas obras con las personas que iban a visitar por medio de un recorrido, digamos, casi dado o intencional, que no sabemos si lo sigue la gente o no, pero es bien interesante cómo de alguna manera eso incide en esta época de pandemia que nos ha modificado totalmente la noción del espacio y cómo nos relacionamos. Y Luis Fernando, o sea, como ese análisis a través del rizoma, de todas esas espinas, casi que esas espinas reflexionando, cada obra podría convertirse en una espina de ese horizonte espinoso. Entonces, para mí, bueno, no sé, ha sido muy, como les dije, muy conmovedor y estoy muy agradecida con ustedes. Y quisiera, pues como para cerrar también, creo que cuando uno termina un trabajo así, uno piensa en todas las personas que han participado de esta aventura, porque ha sido una aventura en medio de la pandemia que creo que sí le dio unas tonalidades totalmente distintas a lo que uno está acostumbrado a hacer. El equipo del museo, o sea, digamos, tener el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para nosotros era vital, esa plataforma que permite que de alguna manera para nosotros implicaba la libertad de poder proponer temas álgidos, que es lo que le da autonomía y lo que le da presencia al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo históricamente. Y creo que eso es un punto que sí a mí me gustaría como dejar esa reflexión de la posibilidad de hablar desde esa plataforma, de la libertad de hablar a través de la plataforma del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y digamos del apoyo del personal, de toda la gente que de alguna manera se involucró con nosotras como curadoras invitadas. A veces no siempre eso es fácil porque modifica digamos, la manera de trabajar
una persona con la que no están acostumbradas a trabajar, éramos dos, pero que ha sido, digamos, muy, muy interesante para nosotras el aporte de todo el personal en sus diferentes facetas y en sus diferentes actividades. Estamos súper agradecidas con eso. La intervención de Antonieta con toda esta, Antonieta Cibaja, con toda la edición cuidadosa que hizo del catálogo, con el diseño de Adriana Artavia. En fin, creo que es mucha la gente que habría que agradecer, el ambiente con el que trabajamos con el equipo de montaje. Creo que son como experiencias que enriquecen la propuesta y que nos han enriquecido a nosotras como personas invitadas del museo. Y creo que eso es como un agradecimiento general. Y nada, muchísimas gracias por estas intervenciones tan ricas que le aportan tanto otra dimensión al catálogo y a la exposición. Bueno, gracias a Gaby por, por hacer agradecimiento a tanta gente que hay que agradecer, ¿verdad? Yo quisiera hacer un breve comentario ya que tenemos tiempo limitado, pero tiene que ver con cosas que ya todos ustedes han dicho y que Gaby también adelantaba, que yo creo que una cosa que nos une a las personas que estamos ahorita en esta sesión es que todos hemos estado o vinculados de diferentes maneras con esta institución y amamos la institución, ¿verdad? Creo que valoramos el potencial que tiene el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para ser plataforma, detonante, creador de discusiones y que queremos defender esa independencia que tiene de hacerlo, ¿verdad? No solamente en el país, sino en Centroamérica. Y yo creo que visto desde esa perspectiva, mi reflexión quisiera como también interpelar a las personas que nos están viendo, que tal vez han ido a ver la exposición o no la han ido a ver, entonces creo que sería muy enriquecedor tomar algunos de los elementos de las personas que han comentado el catálogo y la exposición para volver a ver la exposición, ¿verdad? Por lo menos yo la voy a ver otra vez con estas pautas que nos han acercado estas personas, a quien admiro mucho, a cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo haber sacado ese rato por hacernos comentarios tan profundos. Yo creo que la reflexión sería como el potencial del museo para detonar estas discusiones que tienen que ver sobre nosotros mismos, la centralidad de los seres humanos en estos temas, ¿verdad? Gaby y yo hemos tenido la oportunidad de hacer algunas visitas guiadas con personas que nos han acompañado en el museo y los comentarios, ¿verdad?, sobre la disposición de las obras en el espacio, cosas que habíamos pensado, pero otros, digamos, como nexos que salen como casi ¿verdad? De la discusión, percepciones que la gente tiene, como las que adelantaba Sofía, por ejemplo, son cosas que agradecemos muchísimo porque quieren decir, ¿verdad?, de que eso que creemos que el arte es capaz de hacer, lo hace, ¿verdad?, que es detonar muchísimas cosas que son insospechables. Y yo creo que el potencial del museo para generar esta discusión sobre nuestra centralidad en la historia, que estamos como protagonistas de la historia, es importantísimo. El museo lo ha hecho históricamente ha creado espacios a través del arte para dialogar sobre nuestra responsabilidad, no solamente nuestra responsabilidad en lo que hemos hecho con nuestra sociedad, ¿verdad?, sino nuestra también responsabilidad de pensar en mejores futuros. Y creo que el museo lo ha hecho y lo ha potenciado a través de su trabajo y pues lo vuelve a probar dándole cabida a Horizonte Espinoso en este sentido. Y creo que lo otro, que era un comentario que me decía Sofi también cuando hablábamos antes, me decía ella, digamos, de que si tal vez esa disposición de las obras en el espacio como están en Sala 1 también había sido como una manera inconsciente de acercarnos por la distancia que tenemos que estar guardando por la situación de la pandemia, y ese tipo de situaciones también me parece como muy interesante que se dan como un diálogo museográfico y en el espacio con las obras, que son cosas que no, digamos, que Gaby y yo nunca conversamos, pero que la gente nota, ¿verdad? Entonces, como el arte, ir a ver Horizonte Espinoso al museo puede ser una manera de sentirnos cerquita en momentos en los que todavía no podemos estar muy cerca, ¿verdad? Entonces, agradecerles muchísimo, pedirle a las personas que no han ido a ver la exposición que saquen el ratito si lo pueden hacer, sino también en la página web del museo ahí está colgada una exposición virtual para que la puedan ver si por alguna razón no pueden movilizarse o si están fuera de Costa Rica. Y
también sería como agregarles estos elementos de discusión al momento en el que ustedes vean la exposición para que tengan en cuenta esas otras cosas y si pues salen algunas otras preguntas o discusiones que nos las hagan saber en los canales oficiales del museo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su lectura aguda y por ser también personas que quieren lo mejor para la institución. Gracias, Sofía y Gabriela. Solo para cerrar, comentarles a la gente que está viendo esta presentación que el catálogo ya se encuentra a la venta en el museo, en la recepción, y nuestro horario que sería de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces los esperamos y como dicen, esperamos que también después de tener esta presentación tan detallada y con tanto significado puedan ir a revisitar o visitar por primera vez la exposición y puedan seguir sumando todos estos diferentes significados de una exposición con tantas capas de sentido y de mucha emoción también. Entonces les agradezco a todos que estuvieran acompañándonos hoy y espero verlos muy pronto en el museo. Gracias y buenas tardes.